Mientras vos dormías tranquilo en tu casa, este hombre estaba sellando un trato con los carteles más peligrosos del mundo para inundar El Salvador de droga y sangre. Durante años, su nombre circuló en susurros dentro de la Mara Salvatrucha. No era un pandillero más, era el puente, el eslabón secreto entre la ranfla nacional de la MS-13 y los carteles mexicanos más letales del planeta, los Zetas, el cartel del Golfo, el CJNG y el mismísimo cartel de Sinaloa. Su nombre real es Hugo Armando Quinteros Mineros, pero en el mundo criminal lo conocían como el Flaco de Francis, un hombre que cruzó fronteras, construyó imperios de droga y armas y que por años se creyó intocable, un terrorista declarado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un fugitivo en la lista de los más buscados del FBI. Pero como le pasa a toda escoria que cree estar por encima de la ley, el día de su caída llegó. Este es el documental de cómo el Flaco de Francis construyó su red de terror, cómo operó en las sombras durante casi una década y cómo la justicia salvadoreña lo atrapó cuando menos lo esperaba. Quédense, porque esta historia tiene de todo: traición, carteles, droga, armas y una captura que sacudió al crimen organizado en todo el continente. Para entender por qué este hombre se convirtió en uno de los criminales más buscados del continente, hay que entender de dónde vino. Y la verdad es que la historia de Hugo Armando Quinteros Mineros no nació en México ni en las salas del FBI en Nueva York. Nació aquí, en El Salvador, en las mismas calles que él y su pandilla convirtieron en zonas de guerra. Desde joven, y Quinteros Mineros encontró en la Mara Salvatrucha lo que muchos chavalos perdidos en barrios sin oportunidades encuentran: identidad, protección y poder. La MS-13 no recluta con folletos, recluta con miedo, con promesas y con la única oferta que muchos jóvenes reciben en comunidades abandonadas por el Estado: pertenencia. Y él no solo entró, escaló Quinteros Mineros, se integró a la clica Francis Locos Salvatruchos, una de las estructuras internas de la MS-13 en El Salvador. Con el tiempo se ganó el respeto de la Ranfla, el nombre que se le da a la cúpula de mando de la pandilla. Los que conocen cómo funciona la MS-13 saben que llegar a ese nivel no es casualidad, requiere demostrar lealtad absoluta. Y en el mundo de la Mara, esa lealtad se demuestra con sangre. O no se conoce con exactitud el número de crímenes que cometió en suelo salvadoreño antes de ser enviado a México, pero lo que sí se sabe es que para cuando la Ranfla Nacional lo escogió para una misión especial, ya era un hombre de confianza total, un operador, alguien capaz de moverse en las sombras, negociar con criminales de alto nivel y no quebrarse bajo presión. La Mara Salvatrucha, hay que decirlo claro, no es solo una pandilla callejera como muchos quisieran creer. Es una organización criminal transnacional, opera en El Salvador, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y más países. Tiene estructura jerárquica, reglas internas, mecanismos de financiamiento y algo que pocos imaginaban: en sus inicios, una visión de expansión internacional. Y fue precisamente esa visión la que llevó a El Flaco de Francis a cruzar la frontera. Si corría el año 2014, la Ranfla Nacional había tomado una decisión estratégica que cambiaría para siempre la dimensión del poder de la MS-13: expandirse a México, no solo para esconderse, no solo para huir, sino para establecer alianzas directas con los carteles mexicanos más poderosos del mundo y convertirse en una fuerza criminal de escala continental. Para esa misión necesitaban a alguien especial, alguien con frialdad, con capacidad de negociación y con el respaldo total de la cúpula. Alguien que pudiera sentarse frente a los hombres más peligrosos de México y hablar de igual a igual. Escogieron a Hugo Armando Quinteros Mineros, el Flaco de Francis. Lo que nadie sabía todavía es que ese hombre, ese pandillero salvadoreño que salió de sus calles con una misión criminal, Ibus estaba a punto de construir algo que las autoridades de 3 países tardarían años en desmantelar, y que su caída, cuando llegara, sería tan espectacular como su ascenso. Pero eso lo contamos más adelante. Si hay algo que distingue a la MS-13 de otras pandillas centroamericanas, es su capacidad de pensar en grande. Mientras otras organizaciones criminales se conformaban con controlar barrios y cobrar extorsiones, la Ranfla Nacional tenía otra visión, una visión que en 2014 y 2015 tomó forma concreta con un nombre que haría temblar a las autoridades de 3 países: el Programa México. La idea era simple en concepto, pero brutal en ejecución. México era el puente perfecto, era la ruta obligada de miles de migrantes centroamericanos que soñaban con llegar a Estados Unidos, y era el territorio donde operaban los carteles más poderosos y mejor armados del mundo. Y era sobre todo el eslabón que conectaba a la MS-13 en El Salvador con sus células en Estados Unidos, donde la pandilla ya había cometido decenas de asesinatos y controlaba territorios enteros en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Houston. La Ranfla Nacional tomó la decisión y el hombre escogido para ejecutarla fue el Flaco de Francis. En 2014, Quinteros Mineros cruzó hacia México acompañado de Francisco Javier Román Bardales, conocido como Veterano de Tribus.
otro alto mando de la MS-13. Los dos llegaron sin hacer ruido, con documentación mexicana falsa que les permitía moverse libremente por el país, sin tatuajes visibles, sin señas que los delataran como lo que realmente eran, dos de los criminales más buscados de El Salvador. Entonces su primer destino fue Celaya, en el estado de Guanajuato, y no fue casualidad. Celaya era un punto estratégico en la ruta del tren conocida como La Bestia, el tristemente famoso ferrocarril de carga sobre cuyos vagones viajan miles de migrantes centroamericanos en su desesperado intento de llegar al norte. Un tren que para estos migrantes representa esperanza, pero que bajo el control de la MS-13 se convirtió en una pesadilla. Celaya también era territorio del cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México. Y fue precisamente ahí donde el Flaco de Francis y Veterano hicieron su primer gran movimiento. Establecieron contacto con el CJNG. La reunión fue posible gracias a un pandillero apodado Darky, de la clica Proyectos Locos Salvatruchos, un viejo marero con años viviendo en México que servía como intermediario entre los mundos. Ese contacto fue el primer ladrillo de lo que se convertiría en un imperio criminal transnacional. El trato fue directo. La MS-13 ofrecía mano de obra, rutas y control territorial sobre las vías del tren. El CJNG ofrecía droga, y así casi sin ceremonias nació la alianza, pero el Flaco no se conformó con un solo cartel. Con una frialdad que hasta sus propios socios admiraban y temían, Quinteros Mineros fue tejiendo una red de alianzas que pronto incluyó a los Zetas, al Cartel del Golfo y al Cartel de Sinaloa, 4 de los carteles más poderosos y sanguinarios de México, todos haciendo negocios con un pandillero salvadoreño que había llegado a su país con documentos falsos y una misión criminal. ¿Qué obtenía la MS-13 de estos tratos? Dos cosas fundamentales: droga y armas. La marihuana, la cocaína, la metanfetamina y la heroína que el Flaco negociaba en México no se quedaban en ese país. Viajaban hacia Guatemala, hacia El Salvador y hacia Estados Unidos, especialmente hacia Nueva York, donde las células de la MS-13 las distribuían y generaban millones de dólares que luego eran enviados de regreso a la Ranfla Nacional en El Salvador. Era un ciclo perfecto de dinero sucio que financiaba la violencia en las calles salvadoreñas. Las armas seguían el mismo camino, pero en dirección contraria. Los carteles mexicanos proveían armamento militar a la MS-13, que lo usaba para enfrentarse a las fuerzas de seguridad y a las pandillas rivales en El Salvador. Cada fusil, cada pistola, cada cargador que llegaba a manos de un marero en San Salvador o en Soyapango tenía la huella de El Flaco de Francis. Pero el programa México no era solo drogas y armas, tenía otra fuente de ingresos igual de brutal: los migrantes. Miles de centroamericanos que viajaban sobre la Bestia con el sueño de llegar a Estados Unidos se convertían en víctimas de extorsión sistemática. La MS-13 controlaba tramos enteros de la ruta y cobraba cuotas a los migrantes para garantizarles el paso. Los que no podían pagar sufrían consecuencias terribles. Algunos eran golpeados, otros eran secuestrados y sus familias extorsionadas. Y los que intentaban resistir o que eran identificados como rivales de la pandilla o como desertores de la MS-13 que habían huido de El Salvador sin permiso de la Ranfla, eran asesinados. Algunos de sus cuerpos nunca fueron encontrados. Mientras todo esto ocurría, el Flaco de Francis vivía una doble vida que resultaría casi cinematográfica si no fuera tan criminal. En Celaya, Quinteros Mineros se instaló con su pareja y construyó una fachada de hombre de negocios respetable. Levantó un bar, montó un lote de venta de autos, se movía por la ciudad como cualquier empresario local. Nadie en su vecindario sabía que ese hombre delgado de cara seria era en realidad uno de los terroristas más buscados de América por el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Incluso se habló, aunque nunca se confirmó oficialmente, de un intento de reunión entre el Flaco y Joaquín El Chapo Guzmán, el legendario líder del cartel de Sinaloa, una reunión que, de haberse concretado, INI habría sellado una de las alianzas criminales más peligrosas de la historia reciente del continente. Al final ese encuentro presuntamente no ocurrió, pero el solo hecho de que estuviera sobre la mesa dice todo sobre el nivel al que había llegado este pandillero salvadoreño. El programa México funcionó y funcionó bien. Durante años, el Flaco operó con una impunidad que desafiaba a las autoridades de 3 países. Las ganancias fluían, las armas llegaban, la droga se distribuía y la Ranfla Nacional en El Salvador recibía su parte puntualmente. Pero en el mundo criminal, los imperios construidos sobre traición, sangre y miedo tienen una fecha de vencimiento, y la del Flaco de Francis estaba más cerca de lo que él imaginaba. Para entender la magnitud de lo que el Flaco de Francis construyó en México, hay que dejar de pensar en él como un pandillero de barrio
porque lo que Quinteros Mineros levantó desde Celaya no era una operación pequeña, era una maquinaria criminal de escala industrial que conectaba El Salvador con México y Estados Unidos en una red de narcotráfico, tráfico de armas y terror que generaba millones de dólares al año. Y todo empezó con una ruta, la ruta del tren, la bestia. Ese monstruo de acero que atraviesa México de sur a norte es conocida en todo el mundo como el tren de los migrantes. Para millones de centroamericanos representa la última esperanza de escapar de la pobreza y la violencia. Se suben a sus vagones sin boletos, sin garantías y sin saber lo que les espera en el camino. Muchos llegan, muchos no. Bajo el control del programa México, la bestia se convirtió en la columna vertebral del imperio de El Flaco. Y la estrategia era tan sencilla como despiadada. La MS-13 posicionó pandilleros a lo largo de toda la ruta del tren, desde Chiapas, en el sur, hasta el Estado de México, Querétaro y Guanajuato, en el centro del país. Cada tramo tenía su cuota. Cada migrante que pasaba por esas zonas tenía que pagar. No había negociación, no había excepción. O pagabas o sufrías las consecuencias. Con ese dinero, Quinteros Mineros construyó la primera capa de su imperio. Pero la extorsión a migrantes era solo el principio. El verdadero negocio, el que llenaba las arcas de la Ranfla Nacional en El Salvador y financiaba la violencia en las calles salvadoreñas, era el narcotráfico, gracias a sus alianzas con el CJNG, los Zetas, el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa. El Flaco tenía acceso a cantidades industriales de droga, marihuana, cocaína, a metanfetamina y heroína. Viajaban por rutas cuidadosamente trazadas que evitaban los puntos de control de las autoridades mexicanas, rutas que la MS-13 conocía porque las había construido ladrillo a ladrillo, soborno a soborno, amenaza a amenaza. La droga tenía 3 destinos principales. El primero era Guatemala y El Salvador. La MS-13 distribuía parte del producto en Centroamérica, donde sus clicas controlaban territorios y tenían redes de distribución ya establecidas. Esto no solo generaba dinero, sino que también servía para pagar a los pandilleros locales con producto, manteniéndolos leales y activos. El segundo destino era Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York. Las células de la MS-13 en el distrito este de Nueva York recibían cargamentos regulares de droga que distribuían en sus territorios. Las ganancias de esa distribución eran enviadas de regreso a El Salvador mediante transferencias electrónicas a los líderes de la Ranfla Nacional. Era un sistema de lavado de dinero transnacional que durante años burló a las autoridades financieras de 3 países. El tercer destino era el propio México, donde la MS-13 comenzó a establecer mercados propios en las ciudades donde operaba, compitiendo directamente con distribuidores locales y expandiendo su presencia territorial más allá de las rutas del tren. Pero para que todo este sistema funcionara necesitaba algo fundamental: armas. Y ahí es donde el programa México mostraba su dimensión más aterradora. Los carteles mexicanos no solo proveían droga a El Flaco de Francis, también lo abastecían de armamento, rifles de asalto, pistolas, municiones y en algunos casos armamento de grado militar que viajaba en sentido contrario a la droga de México hacia El Salvador y Guatemala. Cada cargamento de armas que llegaba a manos de la MS-13 en El Salvador fortalecía a la pandilla en su guerra contra las fuerzas de seguridad y contra sus rivales del barrio 18. Ese armamento tiene rostros, tiene víctimas, tiene familias destruidas. Cada fusil que llegó a El Salvador gracias a las negociaciones del Flaco de Francis tiene detrás de él salvadoreños inocentes que pagaron con su vida la ambición criminal de este hombre. Policías caídos en emboscadas, soldados asesinados en patrullajes, civiles atrapados en fuegos cruzados, comerciantes que no pudieron pagar la extorsión, jóvenes reclutados a la fuerza que terminaron muertos antes de cumplir 20 años. Todo eso tiene la firma de Quinteros Mineros. La operación era tan sofisticada que incluso tenía mecanismos de comunicación encriptados entre los líderes de la Ranfla en El Salvador y los operadores en México. Las instrucciones viajaban en código, los pagos se hacían en efectivo o mediante sistemas informales de transferencia que no dejaban rastro bancario. Era una organización que había aprendido de sus errores y que se había adaptado para sobrevivir a la persecución internacional. Y mientras todo esto ocurría, el Flaco seguía en Celaya, en su bar, en su lote de autos, viviendo la vida de un hombre que cree que nunca lo van a atrapar. Pero dentro del propio programa México, algo comenzaba a agrietarse, porque en el mundo criminal el poder siempre genera envidia, y la envidia genera traición, y la traición, más temprano que tarde, genera caídas. El Flaco de Francis estaba a punto de descubrir que el mayor peligro no venía de la policía, venía de adentro. En el mundo de la Mara Salvatrucha, la lealtad es la ley suprema. Se tatúa en la piel, se jura con sangre y se repite en cada ritual de iniciación. Pero como ha demostrado la historia una y otra vez, cuando hay poder y dinero de por medio, esa lealtad tiene un precio. Y ese precio, en el caso del programa México, lo puso un hombre conocido como Tiburón.
Tiburón era un pandillero de la MS-13 que operaba en México desde antes que el Flaco de Francis llegara a establecer el programa. Era parte de la vieja guardia, de los que habían construido los primeros contactos de la pandilla en territorio mexicano sin el respaldo formal de la Ranfla Nacional. Y cuando vio que Quinteros Mineros llegaba con toda la autoridad de la cúpula, con recursos, con alianzas y con un proyecto que lo dejaba a él en segundo plano, algo se quebró por dentro. Para Tiburón, el Flaco y sus hombres eran traidores. Los llamaba despectivamente MS Tregua, una referencia a la controversial tregua que los líderes de la MS-13 habían negociado años atrás con el gobierno salvadoreño, un acuerdo que muchos dentro de la pandilla consideraban una traición a los principios de la organización. En su mente, Quinteros Mineros era un pandillero que había vendido la mara al mejor postor. La tensión entre los dos hombres fue escalando hasta convertirse en una amenaza directa. En un video que circuló por los teléfonos de decenas de pandilleros y que las autoridades lograron obtener, Tiburón apareció acompañado de 4 hombres armados, lanzando una advertencia que no dejaba lugar a dudas. Mirando a la cámara con una frialdad calculada, dijo palabras que resonaron en toda la estructura del programa México como una sentencia de muerte. Mara Salvatrucha, aquí les va. Le mandamos a decir al Flaco, al veterano, que se les acabó la fiesta. La cagaron, vendieron la pandilla, se lucraron de la Mara. No era una advertencia vacía. Tiburón viajaba constantemente de su base en el Estado de México hacia Celaya, buscando a El Flaco en su bar y en su lote de autos. Llegó varias veces, nunca lo encontró, pero sus visitas dejaban un mensaje claro. El hombre más peligroso para Quinteros Mineros no usaba uniforme policial ni portaba una placa del FBI. Usaba tatuajes y hablaba el mismo idioma criminal que él. Esa presión interna comenzó a desestabilizar la operación. El Flaco, que hasta ese momento había operado con una confianza casi arrogante, empezó a moverse con más cautela. Cambió rutinas, redujo contactos, pero seguía en Celaya, convencido de que su red de protección y sus alianzas con los carteles lo hacían intocable. Sin embargo, el cerco se estrechaba desde múltiples frentes. Las autoridades mexicanas, trabajando en coordinación con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, habían comenzado a monitorear el programa México con una atención creciente. Los documentos judiciales que años después se harían públicos revelan que la investigación, conocida como Operación Jaque, había logrado infiltrar información suficiente como para mapear la estructura completa de la red del Flaco. Fue así que en enero de 2019, y tras casi 5 años operando libremente en México, el cerco finalmente se cerró en Celaya. Hugo Armando Quinteros Mineros fue capturado por las autoridades mexicanas, el hombre que había construido un imperio criminal desde un bar y un lote de autos en Guanajuato, el pandillero salvadoreño que había negociado cara a cara con los carteles más poderosos de México, fue detenido casi sin resistencia. Como muchos grandes criminales al final, la realidad de la captura fue mucho menos cinematográfica que la leyenda que había construido. El 11 de enero de 2019, Quinteros Mineros fue deportado a El Salvador y aquí comenzó una nueva etapa de su historia. Una etapa que diría mucho sobre cómo funcionaba el sistema de justicia salvadoreño en ese momento, y no antes de que el presidente Nayib Bukele llegara al poder y cambiara las reglas del juego para siempre. 20 días después de su llegada a El Salvador, el Flaco fue enviado a Zacatras, el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido así precisamente por su extrema rigurosidad. Ahí, detrás de muros de concreto y rejas de acero, se esperaba que un hombre con su historial criminal permaneciera encerrado por muchos años. Pero algo pasó, algo que hasta hoy no tiene una explicación clara ni satisfactoria, por razones que las autoridades salvadoreñas nunca explicaron públicamente con suficiente detalle. Hugo Armando Quinteros Mineros, alias el Flaco de Francis, uno de los criminales más buscados por el FBI, acusado de terrorismo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, integrante de la Ranfla Nacional de la MS-13, arquitecto del programa México, quedó en libertad. Así como lo están leyendo, lo soltaron, un hombre con un rosario de cargos criminales que incluían narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo y complicidad en homicidios múltiples, inscrito en la lista de los 100 más buscados de la Policía Nacional Civil de El Salvador, reclamado por un tribunal federal en Nueva York, simplemente quedó libre. La reacción del FBI fue inmediata. A inicios de 2021, el Buró publicó un póster oficial declarando a Quinteros Mineros como fugitivo armado y peligroso, con una línea de denuncia directa para que cualquier ciudadano que tuviera información sobre su paradero pudiera reportarlo. Ese póster fue la primera señal pública de que algo había salido muy mal en el sistema judicial salvadoreño. Por un tiempo, el Flaco intentó hacer creer a las autoridades que había vuelto a México, una cortina de humo
que sus contactos criminales ayudaron a mantener mientras él buscaba cómo desaparecer del radar de dos países que lo buscaban con urgencia creciente. Pero en El Salvador ya las cosas estaban cambiando. Nayib Bukele había llegado al poder, el régimen de excepción estaba en el horizonte y la cacería del hombre que había construido el puente entre la MS-13 y los carteles mexicanos estaba a punto de entrar en su fase final. El Flaco de Francis cometió el error que cometen todos los criminales que creen ser más inteligentes que la justicia. Subestimó lo que se venía. Hay un momento en la historia de cada gran criminal en el que el viento cambia de dirección, en el que las sombras que antes lo protegían empiezan a trabajar en su contra, en el que el sistema que antes lo ignoraba o lo dejaba escapar decide que ya es suficiente. Para el Flaco de Francis, ese momento llegó con un nombre y un apellido: Nayib Bukele. Cuando Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, el país llevaba décadas secuestrado por el terror pandillero. Las maras habían convertido barrios enteros en zonas de guerra, los comerciantes pagaban extorsiones o cerraban sus negocios, las madres enviaban a sus hijos a la escuela sin saber si iban a volver, los jóvenes eran reclutados a la fuerza o asesinados si se negaban. El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo y gran parte de esa sangre tenía la firma de la MS-13 y el Barrio 18. Bukele llegó con una promesa que muchos salvadoreños habían dejado de creer posible: acabar con las pandillas. Y no negociar con ellas como habían hecho gobiernos anteriores. No hacer treguas secretas que solo compraban paz temporal a cambio de concesiones criminales. Acabar con ellas. Y para eso necesitaba una herramienta legal de proporciones extraordinarias. El 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana negro, en el que las pandillas asesinaron a más de 60 personas en todo el país, en un acto de provocación directa al gobierno, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción, una medida sin precedentes que suspendía temporalmente algunas garantías constitucionales para permitir que las fuerzas de seguridad actuaran con una velocidad y una contundencia que el sistema judicial ordinario nunca habría permitido. El mensaje del presidente Bukele fue claro, directo y sin matices: la fiesta se acabó. Y más de las fuerzas militares y policiales salvadoreñas se desplegaron en todo el territorio nacional con una coordinación y una determinación que El Salvador no había visto en décadas. Operativos simultáneos en múltiples departamentos, redadas en comunidades que por años habían sido territorio intocable de las maras, detenciones masivas de pandilleros que hasta ese momento se creían protegidos por el miedo que generaban en sus vecindarios. En los primeros meses del régimen de excepción, miles de pandilleros fueron capturados, las cárceles se llenaron y el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, abrió sus puertas para recibir a los criminales más peligrosos del país en condiciones de seguridad máxima que hacían imposible cualquier intento de seguir operando desde adentro. Pero mientras los operativos barrían las calles salvadoreñas, las autoridades tenían también una lista de objetivos específicos: nombres, alias, rostros, los grandes peces que no podían escapar entre la marea de capturas masivas, los líderes, los operadores, los arquitectos del terror que habían construido el sistema criminal que ahora se estaba desmantelando. El nombre de Hugo Armando Quinteros Mineros estaba en esa lista, y a diferencia de lo que había ocurrido antes, esta vez no había jueces dispuestos a liberarlo. No había fisuras en el sistema por donde pudiera escurrirse. El aparato del Estado salvadoreño, coordinado desde la presidencia con una voluntad política que el país no había tenido en generaciones, estaba enfocado en un objetivo: capturarlo. La investigación que llevó a la detención definitiva del Flaco fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil, entre la Fiscalía General de la República y la cooperación internacional del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 3 países trabajando juntos hacia un mismo objetivo. Las autoridades sabían que Quinteros Mineros no había vuelto a México como intentaba hacer creer. Estaba en El Salvador, escondido, moviéndose entre casas de seguridad, cambiando de ubicación regularmente, usando intermediarios para comunicarse con lo que quedaba de su red criminal, viviendo como lo que era en ese momento: un hombre acorralado que sabía que el tiempo se le acababa. La inteligencia policial fue tejiendo la red poco a poco: informantes, seguimientos, análisis de comunicaciones, cada hilo jalado con cuidado para no alertar al objetivo antes de que la trampa estuviera lista. Porque en operativos de esta magnitud, la paciencia no es una virtud, es una táctica. Y el pueblo salvadoreño también jugó su papel. Uno de los elementos más poderosos del régimen de excepción fue algo que ninguna ley puede ordenar, pero que Bukele logró despertar en la sociedad salvadoreña: la disposición de la gente a denunciar. Durante años, el miedo había silenciado a comunidades enteras. Nadie hablaba por temor a represalias. Nadie señalaba porque señalar podía costar la vida. Pero cuando la gente vio que el gobierno hablaba en serio, cuando vio que los pandilleros que antes caminaban con arrogancia por sus calles
ahora eran detenidos y enviados al Secot sin posibilidad de retorno. Cuando entendió que el Estado finalmente estaba de su lado, algo cambió. Las denuncias comenzaron a llegar, los datos a fluir. Sibo a la información que durante años había permanecido enterrada en el silencio del miedo, empezó a salir a la luz. Ese cambio cultural, ese giro en la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, fue tan importante para la captura de El Flaco de Francis como cualquier operativo de inteligencia. La red se cerraba, el círculo se achicaba y Quinteros Mineros, el hombre que había cruzado fronteras, construido imperios criminales y sobrevivido a traiciones internas, se quedaba sin opciones. El 2 de marzo de 2021, antes incluso del régimen de excepción, la Policía Nacional Civil de El Salvador ejecutó el operativo que todos esperaban, localizado, identificado, sin escapatoria posible. La cacería había terminado. Ahora llegaba el momento de la captura. El 2 de marzo de 2021 amaneció como cualquier otro día en El Salvador. Y el sol salió sobre los mismos barrios que por décadas habían vivido bajo el yugo del terror pandillero. La gente se levantó, preparó su café, mandó a sus hijos a la escuela. Nadie sabía que ese día quedaría grabado en la historia de la lucha contra el crimen organizado en el país, porque ese día la Policía Nacional Civil de El Salvador anunció algo que muchos habían dejado de creer posible. Hugo Armando Quinteros Mineros, alias el Flaco de Francis, había sido capturado. El operativo fue ejecutado con la precisión y la contundencia que caracterizan a las fuerzas de seguridad salvadoreñas cuando operan con inteligencia sólida y voluntad política detrás. No hubo tiroteos espectaculares, no hubo persecuciones cinematográficas. La captura de El Flaco de Francis fue algo mucho más significativo que eso. Fue el resultado de meses de trabajo paciente, coordinado e implacable de hombres y mujeres que pusieron su vida al servicio de la justicia y de su pueblo. Cuando los agentes llegaron a su ubicación, Quinteros Mineros no tenía a dónde correr. La red que las autoridades habían tejido durante meses era demasiado cerrada. Los años de gloria criminal, las alianzas con carteles, el bar en Celaya, el lote de autos, las reuniones secretas con los hombres más peligrosos de México, todo eso quedó reducido a un hombre acorralado, sin opciones, mirando de frente a los agentes que venían a cobrar la deuda que tenía con la justicia. Y en las imágenes de su detención que circularon públicamente mostraban a un hombre muy diferente al líder criminal que la Ranfla Nacional había enviado a conquistar México años atrás. El Flaco se veía exactamente como su apodo sugería, delgado, con una cara lánguida y cansada que reflejaba años de huida, de tensión constante, de vivir sabiendo que cada día podía ser el último día de libertad. El poder que alguna vez emanó de ese hombre se había evaporado. Frente a las autoridades salvadoreñas, Hugo Armando Quinteros Mineros era simplemente un criminal capturado. La noticia sacudió al crimen organizado en 3 países. En El Salvador, los miembros de la MS-13, que aún operaban libremente, recibieron el mensaje con una claridad brutal. Si el Flaco de Francis podía caer, nadie estaba a salvo. El hombre que había construido el programa México, que había negociado con los carteles más poderosos del continente, que había escapado de Sacatrás, que había burlado durante meses al FBI y a la Policía Nacional Civil, estaba esposado y bajo custodia del Estado salvadoreño. En México, los contactos del programa México entraron en pánico. Una red criminal que había tardado años en construirse comenzaba a desmoronarse desde sus cimientos. Los operadores que habían trabajado bajo las órdenes de Quinteros Mineros sabían que su captura significaba riesgos para todos ellos. Las comunicaciones se volvieron más cautelosas, los movimientos más restringidos. El efecto cascada de una gran captura siempre alcanza a los que están alrededor. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el FBI recibieron la noticia con una satisfacción que llevaba años acumulándose. Imo Quinteros Mineros era uno de los 14 líderes de la MS-13 formalmente acusados de terrorismo en enero de 2021. Era además el primer pandillero del liderazgo de la organización en ser reclamado por un tribunal del Distrito Este de Nueva York. Su captura representaba un golpe de enorme importancia para la investigación que durante años había intentado desmantelar la estructura transnacional de la pandilla, pero la historia de El Flaco de Francis no terminó con las esposas. Porque a diferencia de lo que ocurrió con su primera detención, cuando inexplicablemente quedó en libertad tras pasar por Sacatrás, esta vez el contexto era completamente diferente. El Salvador de 2021 no era el mismo de años anteriores, y el Salvador de 2022 en adelante, INE con el régimen de excepción en plena operación, y el SECOT funcionando como símbolo de que la impunidad había terminado, era un país donde los criminales de su calibre no volvían a ver la calle. El SECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una instalación diseñada específicamente para albergar a los terroristas más peligrosos de El Salvador,
en condiciones que hacen imposible cualquier intento de seguir dirigiendo operaciones criminales desde adentro, sin visitas que puedan servir de correos, sin comunicaciones no monitoreadas, sin las condiciones que en cárceles del pasado permitían a los líderes pandilleros seguir gobernando sus estructuras desde sus celdas como si estuvieran en una oficina. El SECOT es la respuesta del presidente Bukele a décadas de un sistema penitenciario que había sido cómplice involuntario del poder pandillero. Y para hombres como Hugo Armando Quinteros Mineros, representa algo que quizás nunca imaginaron posible, el fin definitivo de su carrera criminal. Hay que reconocer aquí con toda claridad el trabajo extraordinario de los hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil de El Salvador que hicieron posible esta captura, agentes que trabajan en condiciones difíciles, que arriesgan sus vidas en cada operativo, que saben que enfrentan a criminales armados y dispuestos a todo. Su profesionalismo, su valentía y su dedicación al servicio de la seguridad del pueblo salvadoreño merecen el reconocimiento que muchas veces no reciben, y hay que reconocer también el liderazgo del presidente Nayib Bukele, porque sin una voluntad política clara desde la presidencia, sin un gobierno dispuesto a enfrentar al crimen organizado sin negociaciones ni treguas, operativos como este no ocurren. La captura del Flaco de Francis no fue un accidente, fue el resultado de una decisión política de decirle no a las pandillas de manera definitiva y de poner todos los recursos del Estado al servicio de esa decisión. El pueblo salvadoreño lo sabe, lo vive, lo siente en sus calles, en sus barrios, en la posibilidad de caminar sin el miedo que durante décadas fue el aire que se respiraba en este país. Hugo Armando Quinteros Mineros, el Flaco de Francis, el arquitecto del Programa México, el puente entre la MS-13 y los carteles mexicanos, el terrorista más buscado por 3 países, hoy está donde merece estar, encerrado, sin poder hacer daño y pagando la deuda que acumuló con cada crimen, con cada cargamento de droga, con cada arma que llegó a manos de un marero, con cada migrante al que extorsionó sobre la bestia, con cada familia salvadoreña a la que destruyó. La justicia llegó, tarde para muchas víctimas, pero llegó. Y así, hermanos y hermanas salvadoreñas, termina la historia de uno de los criminales más peligrosos que este país haya producido jamás. Hugo Armando Quinteros Mineros, el Flaco de Francis, un hombre que durante años generó miedo en las calles de El Salvador, en las rutas del tren en México y en las oficinas del FBI en Estados Unidos. Un hombre que creyó que podía construir un imperio sobre el dolor ajeno, que pensó que las fronteras lo protegían, que imaginó que sus alianzas con los carteles más poderosos del continente lo hacían intocable. Se equivocó. Ahí porque hay algo que ningún criminal, por más poderoso que sea, por más conexiones que tenga, por más fronteras que cruce, puede escapar para siempre: la justicia. Y en El Salvador, gracias al trabajo incansable de nuestra Policía Nacional Civil, gracias a las Fuerzas Armadas que día a día arriesgan su vida por la seguridad de este pueblo, y gracias al liderazgo histórico del presidente Nayib Bukele, esa justicia por fin tiene dientes. Pensemos un momento en las víctimas, en los migrantes centroamericanos que viajaban con un sueño sobre la bestia y encontraron en su camino el terror de la MS-13 bajo las órdenes de este hombre, en las familias salvadoreñas que perdieron a sus seres queridos por armas que llegaron a este país gracias al Programa México, y en los jóvenes reclutados a la fuerza por una pandilla que les robó la vida antes de que pudieran vivirla, en los comerciantes, los agricultores, los maestros, los padres y las madres que durante décadas pagaron extorsiones con el miedo en el cuerpo, mientras criminales como el Flaco de Francis vivían como reyes en México. Para todas esas víctimas, la captura de Quinteros Mineros no borra el dolor, no devuelve a los que se fueron, pero manda un mensaje que vale más que 1000 palabras. En El Salvador ya no se puede ser terrorista y vivir tranquilo. El SECOT existe para eso, para que hombres como el Flaco de Francis entiendan que el fin de su carrera criminal no es negociable, que no hay tregua, que no hay puerta trasera, que no hay juez que los libere inexplicablemente, y en que las rejas que los encierran hoy son el resultado de las decisiones que ellos mismos tomaron cuando eligieron el camino de la sangre y el terror. El Salvador está cambiando, cipotes. Lo están viendo con sus propios ojos. Las calles que antes eran territorios de guerra, hoy son espacios donde la gente puede caminar. Los barrios que antes tenían nombres de pandillas pintados en cada pared, hoy tienen familias que respiran sin miedo. Los números no mienten. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar tasas de homicidios que hace apenas unos años eran impensables. Eso no cayó del cielo. Lo construyeron personas, lo construyeron los agentes de la PNC, que entran a las comunidades sabiendo el riesgo que corren. Los soldados que patrullan de noche para que usted pueda dormir tranquilo. Los fiscales que arman los casos con la rigurosidad que la justicia exige. Y lo construyó un presidente que tuvo el valor de decir lo que nadie antes había dicho con tanta claridad: las pandillas no gobiernan este país.
El pueblo sí. Si usted conoce a alguien involucrado con pandillas, si tiene información sobre actividad criminal en su comunidad, no se quede callado. Denuncie, porque cada denuncia es un acto de valentía, porque cada información que llega a las autoridades puede ser el dato que falta para la próxima captura, porque usted también es parte de la transformación de este país. El flaco de Francis cayó, y con él caerán todos los que crean que pueden construir imperios de terror sobre las espaldas del pueblo salvadoreño, porque El Salvador ya despertó, y no hay vuelta atrás.